Hola amigos, soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida a una nueva edición de este podcast donde entrevistamos a algunas de las personas más destacadas del mundo de las inversiones, los negocios, la finanza y la economía de Argentina y todo el mundo de habla hispana. Hoy contamos con un invitado muy interesante. Voy a charlar con Salvador Di Stefano. Salvador es analista económico que desde Rosario es asesor de negocios, económico y financiero, tanto de empresas de la ciudad y la región como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, la industria y el campo. Es autor de un libro que se llama Cómo hacer negocios en tiempos de crisis, de la economía K a la economía M, editado en el 2017. Edita su propia página de internet que lo pueden encontrar en salvadordistefano.com.ar, donde tiene un equipo más de 10 profesionales donde analizan la economía del país y cómo sobrevivir a todos los cambios. Es columnista de ámbito financiero, La Voz del Interior y La Capital de Rosario, y es titular de su consultora del año 1991, donde realiza trabajos ligados al mercado de capitales, negocios e inversiones. Así que vamos a charlar con Salvador de la actualidad de la economía argentina, de lo que se viene, de las principales variables, de cómo pueden hacer los empresarios para sobrevivir, de cómo pueden hacer los inversores para hacer dinero. Va a estar muy interesante porque esta economía argentina está hiper movida, así que no te pierdas esta charla con Salvador. Vamos. Salvador, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Federico, por el contacto. Buenísimo. Bueno, un placer tenerte en este espacio. La idea es charlar un poco de cómo estás viendo la economía argentina. Sé que no sos un brujo, ni nadie lo es, pero estamos tratando de ayudar a las personas que nos escuchan a tratar de tomar decisiones de inversión, de negocios, etc. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo estás viendo la economía actualmente y cómo la proyectás? Yo te diría que hasta las elecciones, ¿no? Hasta noviembre más o menos estamos todos viendo a ver qué puede pasar. Entonces, ¿cómo estás viendo esa dinámica hoy? Mirá, la dinámica que tiene la Argentina es muy simple. Argentina es un país que no tiene crédito y que atraviesa una pandemia brutal para el país porque el país necesita aumentar el gasto social, necesita una política para asistir a los que menos tienen, a las empresas que están cerradas, y en verdad el país no tiene crédito y no tiene gestión. Esto lo digo con mucho respeto, pero digamos, no hay gestión ni para comprar vacunas, no hay gestión, digamos, para administrar las cuentas públicas, no hay gestión para nada. Entonces, como vos no tenés gestión, básicamente todo el déficit fiscal en que incurrís por este problema lo financiás con emisión monetaria. Entonces, según los cálculos que nosotros llevamos una cuenta de déficit muy particular, que es el déficit primario, que sería ingresos menos egresos. A eso le sumamos los intereses que paga la tesorería por la deuda de la tesorería, que es una deuda, por un lado, ex ante, perdón, porque es una deuda que tenemos reestructurada, deudas con organismos, deuda heredada. Y hay una deuda presente, que es la deuda en pesos, que mayoritariamente está apareciendo deuda en pesos ajustada por inflación. Y a ese número le restamos los intereses de la deuda del BCRA, del Banco Central. Porque recordemos que el Banco Central te asiste con pesos a la tesorería paga, honra sus obligaciones en el mercado, y como eso genera una expansión de la base monetaria muy grande, viene el Banco Central y paradójicamente esos mismos pesos que inventó emitiendo se terminan transformando en un pasivo para el ente rector. Y ese pasivo genera un interés que es una tasa de entre el 32 y el 38% anual, que realmente es muy onerosa. Con lo cual, cuando terminás esa cuenta, que te repito, son el déficit primario, más los intereses de tesorería, más los intereses del Banco Central, te da la friolera de un déficit equivalente a 10 puntos de PBI. O te lo voy a poner en otros términos. Con la recaudación genuina, financiás el 67% de todo ese déficit, medido anualmente. Entonces, O sea que ayúdanos a entender, Salvador, ese punto, que me parece que hay muchos economistas que en realidad no están viendo el déficit como 10% del PBI porque no cuentan este pago entre el Banco Central y el gobierno.
Puntualicemos sobre ese punto un poquito más. ¿Por qué nos explicás un poquito mejor cómo funciona esa dinámica y por qué vos sí lo considerás dentro del déficit fiscal? Bueno, tendríamos que contarte una pequeña historia. En el año 2016 asume Mauricio Macri y pone al día la Argentina. O sea, va a Estados Unidos, arregla con el juzgado de Tomás Griesa y teníamos 4 puertas nosotros para tomar financiamiento. Teníamos la puerta de los mercados internacionales, teníamos la puerta del fondo, los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, teníamos la puerta del mercado interno y teníamos la puerta del Banco Central. Lo que hace Mauricio Macri es sale a buscar dinero en los mercados financieros internacionales. ¿Hasta cuándo consigue dinero ahí? Hasta que Caputo coloca el bono a 100 años. Digamos, coloca el bono a 100 años y a partir de ahí empieza la guerra comercial entre Estados Unidos y China y se nos cierra la puerta del mercado internacional. Fue el último bono que colocamos. Se cierra esa puerta y se abre una nueva puerta. Se abre la puerta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, a partir de ahí, absorbemos casi 45.000 millones de dólares. ¿Hasta cuándo? Hasta que gana Alberto Fernández el 9 de agosto. Ahí te dicen, salió el 0, game over, terminó el juego, no te presta más el Fondo Monetario. Entonces, lo único que no quedaba era pedirle plata al mercado interno. Ahí aparece Lacunza, que va a pasar a la historia, Hernán Lacunza, como el hombre que defoltea la deuda en pesos. O sea, una cosa inimaginable, insólita, la defoltea y quedamos ya cerrados con la puerta del mercado interno. Y cuando comienza la pandemia, el compañero Guzmán, ¿qué hace? Dice, bueno, unifiquemos tesorería y Banco Central. Hagamos de esto una sola cosa. Perfecto. Porque no tenía quien pedirle. Entonces, hace de eso una sola cosa. Entonces, digamos, hoy el motor que nos presta plata es el Banco Central. Ahora se está consiguiendo alguito más de dinero en el mercado de pesos de la tesorería a través de instrumentos en peso ajustado por inflación, pero básicamente la cosa no sale de allí. En el medio hay que destacar, septiembre del 2020, llevamos adelante una exitosa reestructuración de la deuda, la llamo exitosa a medias. ¿Por qué? Porque por un lado conseguimos cambiar los títulos y tener un nuevo ordenamiento de pagos, pero por otro lado no conseguimos nuevo financiamiento. Claro. Con lo cual, nosotros, lo único que nos financia es el Banco Central. Entonces, a ver, ¿cuáles son los problemas que tiene el empresario hoy? Vamos a hablar un poquito, vamos a ir al empresario y después vamos a las inversiones. A ver, esta dinámica, digamos, de lavarropa centrífuga, que es, digamos, el Banco Central emite, la tesorería lo agarra, paga y vuelve a endeudarse el Banco Central, y esto se repite N veces, te deja como consecuencia una inflación del 50% anual. O sea que nosotros tenemos que convivir con una inflación a la cual no estábamos acostumbrados. Pero bueno, en los últimos años nos acostumbramos bastante, porque nosotros viajamos a una inflación del 25% anual entre 2011 y el 2017. Y en el 2018, por esas cosas del destino, la inflación fue 47,6, en el 2018 fue el 53,9, producto de la pandemia 2020 fue 36,1 y este año va a estar en el 50%. O sea que ya casi que nos tenemos que ir acostumbrando a esta inflación, a vivir con una inflación del 50% anual. En segundo lugar, digamos, tenemos tipos de cambio múltiple, porque debido a que se nos iban los dólares, tenemos el cepo, entonces tenemos un dólar oficial, tenemos un dólar mayorista, tenemos un dólar solidario, tenemos un dólar bolsa, tenemos un dólar contado con liqui, tenemos un dólar blue. Si yo tuviera que agregar digamos, los dólares que rigen para determinados productos, tendría un dólar soja, un dólar trigo, un dólar maíz, un dólar lácteos, un dólar carne, porque básicamente como la exportación de determinados productos tiene retenciones, le colocan dólares diversos a un universo de productos distintos. Y el tercer punto, que es el más importante, y esto hace este momento distintivo y paradigmático de la economía argentina, es que los balances no se ajustan por inflación. O sea, vos podés, el balance impositivo se ajusta una sexta parte por inflación. Entonces, lo que en el pasado significaba, digamos, como medida defensiva de la inflación, constituir stock,
Ujú. Hoy es un salvavidas de plomo, porque si yo constituyo stock y lo mantengo en cartera hasta el cierre de ejercicio, yo Claro. lo que voy a tener un stock valuado a valores históricos, digamos, en mi balance, y al final del periodo voy a tener que evaluarlo, digamos, cuando mire el stock lo voy a tener que poner a valor hoy. Sí, creas Entonces, digamos, ganancias ficticias, digamos. claro, entonces voy a tener Sí, que pagar resultados por tenencia, voy a tener resultados por tenencia positivos, a sí. lo cual el Estado le va a aplicar el 35% y se va a llevar esa plata, con lo cual entra en un proceso de descapitalización. Entonces, todo aquel que te dice, estoqueate para defenderte contra la inflación, te defendés contra la inflación, pero te da una estocada mortal el impuesto a la ganancia. Entonces, ha cambiado la forma de hacer negocios. Hay que hacer negocios distintos. La forma de hacer negocios tiene que ser de otra forma. El capital tiene que girar más rápido. Tengo que usar dinero de tercero. Tengo que retirar utilidades. Y bueno, todo eso es lo que nosotros en la consultora también ayudamos a las empresas, ¿no? ¿Cuáles son las empresas en ese sentido que vos ves que hoy están teniendo negocios rentables? Es decir, ¿quiénes son los que están ganando dinero en este contexto tan particular que describís? Nadie. Está muy bien. Porque en verdad gana plata el que Sí, utiliza los métodos actuales. claro. O sea, no hay un sector, porque vos me decís, mira, yo me dedico al campo. Ah, al campo le va bien. ¿Y qué hiciste este año? Sembré soja. ¿Y qué hiciste? La coseché. ¿Y qué, la vendiste? No. ¿Y cómo te fue? Mal, porque pagué un montón de impuestos a la ganancia, porque retuve, traté de especular con esa mercadería y me fue mal. Claro. Entonces, hay una cuestión en los negocios que tenemos que aprender. Cuando la tasa de inflación es muy alta, los negocios tienen que girar rápido. Cuando la tasa de inflación es muy baja, los negocios pueden ir más largo. Ujú. Entonces, si yo tuviera una baja tasa de inflación, me dedicaría a hacer ganadería, en donde tengo que entorar una vaca, tiene que nacer el ternerito, lo engordo y el ciclo dura 4 años. Hoy, Claro. si vos haces un ciclo de 4 años en ganadería, te fundís. Si vos hoy te dedicas al campo y la soja la vendés antes de cosecharla, ganás más plata que reteniéndola y vendiéndola después. Claro. Si vos te dedicas a hacer, digamos, autos, si constituir mucho stock para después hacer el auto, perdés un montón de plata. Si vos el auto tenés una compra eficiente de todos los insumos y prácticamente trabajás justo a tiempo, vas a Ujú. ganar buena plata. Claro. Entonces, hoy tenés que cambiar toda la forma de hacer negocios. Entonces, no importa si vos estás en un sector ganador o perdedor, sino cómo te moves vos ante este nuevo escenario tan agresivo de una inflación de 50%, balance que no ajustan por inflación, tipo de cambios múltiples. Hoy hay dos aspectos dentro de la empresa que hay que tener muy en cuenta. Hoy todas las empresas son de logística, porque digamos la logística cumple un rol fundamental en toda compañía, ya sea de servicio, ya sea productora. O sea, Mercado Libre es una empresa de logística, digamos, Claro. no hay duda de eso. Ujú. Y el segundo punto, que todas las empresas, nosotros le damos la apoyatura para que se transformen en bancos. O sea, vos hoy en una empresa tenés que permanentemente tomar dinero de tercero, tus excedentes en pesos lo tenés que pasar o sea, a ver, si yo tengo una SRL y en esta SRL genero 160 millones de pesos, lo mejor que puedo hacer es distribuir esos 160 millones de pesos en cabeza de accionistas y Ujú. comprar dólares. Claro. Por ejemplo, Ujú. el dólar en cabeza de persona humana, como le llama la FIP ahora, nosotros que somos más viejos le decíamos persona física, Sí. digamos, no generan pago de impuestos a las ganancias. Mm. Entonces yo en cabeza de persona humana hoy tengo un dólar de 160 pesos. Ahora vos me dirás, Salvador, ¿qué hago con la plata que me sacaste de la empresa? Porque yo tengo que seguir trabajando. Bueno, tomamos un crédito, digamos, bajo estos gobiernos peronistas que te dan crédito al 24% anual,
tomo un crédito al 24% anual, alguien de por ahí me va a decir, bueno, pero está prohibido, distribuir dividendos. Bueno, se le puede buscar una forma, pero no importa. Suponete que no tomamos el crédito al 24, tomamos un crédito al 40, me ¿Se viene consiguen bárbaro. esos préstamos hoy al 24 o al 40? ¿Se consiguen? El 24 se consiguen, pero no te dejan distribuir Ok, dividendos. al 40 Le sí. podés buscar una vuelta. Ujú. Ahora, si yo, por ejemplo, salgo a buscar ese dinero al mercado de capitales, conseguiría esa plata al 35%, más un 7% de costo capital que me cuesta, digamos, emitir la ON, calificarla, digamos, Claro. ponerla en bolsa, o sea, me sale un 42. En verdad, vos vas a pagar el 42 de tasa de interés, paga mucho menos. Porque los intereses que pagas por un crédito, ¿a dónde van? Van al estado de resultado. O sea que Claro. si van al estado de resultado, el 42% me va a servir para pagar menos ganancias. O sea que yo el Ujú. 35% lo voy a tener que deducir. Así que si yo hago 42%, si me permitís, multiplico por Sí. 0.65, la tasa neta de ganancia que voy a pagar es el 27. Entonces, ¿cómo me queda toda la ecuación? Recordemos lo siguiente, sacamos plata y lo pusimos en cabeza de persona humana en dólares. Bien. El dólar aumenta casi igual que la inflación, o sea que de acá a un año, ¿cuánto va a aumentar la inflación? Un 50%. ¿Cuánto va a aumentar el dólar alternativo? Un 50%. Ujú. Tomé plata en el mercado a un 42% anual que neta de impuesto a la ganancia me queda el 27%. O sea que la inflación es el del 50, yo tomé plata prestada al 27 y en caja afuera me está creciendo el 50. Entonces, Claro. me endeudo en tasa negativa y Ujú. probablemente mis ahorros crezcan a una tasa positiva porque durante muchos años el dólar ha aumentado más que la inflación. Entonces, ¿qué es importante? ¿El proceso productivo o el proceso financiero? ¿Qué es el importante? ¿El proceso productivo o saber cuándo comprar, traer la mercadería y después colocarla en tiempo y forma en el mercado? Entonces, digamos, cuando yo tengo procesos largos productivos, es más importante la logística que el producto terminado en sí. Cuando yo tengo un escenario de inflación del 50%, dólares alternativos y balance que no se ajustan por inflación, es más importante el movimiento de capitales dentro de la empresa, cómo ahorro, cómo armo mi carpeta, cómo tengo una sociedad de garantía recíproca, cómo tengo un montón de herramientas para financiarme, que en verdad la producción. El Claro. tema es que ese cambio es como, digamos, aquellos que han invertido toda la vida en plazo fijo y hoy le habla de criptomoneda. Entonces, en verdad, hay que nosotros en la Argentina, con estas tres variables que yo te mencionaba, no podemos más tener una visión fotográfica de la realidad. Tenemos que tener una película que Claro. permanentemente está en movimiento y permanentemente yo tengo que girar y rotar. Si yo no logro ese cambio, estoy en problemas. Salvador, y en ese contexto, una variable importante que mencionaste es el precio del dólar. Hasta este primer semestre del año, estos últimos 6 meses, el precio del dólar blue creció, si no me equivoco, un poquito menos que la inflación. ¿Te parece que en el segundo semestre esto puede revertirse? Mirá, yo te voy a contar las buenas y las malas, porque generalmente cuando hablan acá en los reportajes la gente no cuenta las malas. Yo te las voy a contar. Yo el año pasado pensaba que en el verano el dólar blue iba a llegar a los 200, porque caía la demanda de dinero, y yo digo, Claro. bueno, después de febrero vamos a tener una gran suba. En enero cambié abruptamente mi pronóstico. ¿Por qué? Porque me enteré que los pícaros y los recontrapícaros del Ministerio de Economía, en connivencia con la FIP, pusieron el pago de impuesto a la riqueza en marzo. Entonces yo dije, bueno, acá va a haber venta de dólares para pagar el impuesto a la riqueza, porque fíjate que Claro. se terminaron recaudando 260.000 millones de pesos. Digamos, si los más secos tenemos algún dólar guardado por la duda, los más ricos deben tener más dólares que nosotros guardados por la duda. Ujú. Entonces me dijeron, no, tu razonamiento está equivocado porque la gente que tiene plata no tiene dólar negro. Yo digo, mira, acá, de formal, informal, estamos todos. Todo acá tenemos un corchito que te lo pintás y aparece negrito Sí, sí. para bailar el candombe. Si vos seguís el gráfico de brechas, las tres brechas del contado con liqui, el dólar blue y el dólar MEP, hacen piso en marzo, el 31 de marzo del 2021.
Ujú. A partir de ahí, que tocan el piso del 54% de paridad, llegan a este máximo de estos días, el Blue ayer, que llegó al 82% de paridad. Ujú. Nosotros tenemos una regla para nuestros clientes que te la puedo dar porque ya está casi vencida, así que digamos, a lo mejor tenemos que inventar una nueva, pero hasta ahora funciona, que es que para nosotros toda paridad inferior al 80% es orden de compra. En la medida que los dólares alternativos se ubiquen en el rango entre 80 y 100%, estamos en un terreno difuso, ¿ok? Digamos, o sea, a ver, venía a mi oficina, te veo muy nervioso, está en el 80, te digo, bueno, qué sé yo, viste que el dólar es como un ribotril, vos compras dólares y te Totalmente. vas Sí, tranquilo. sí, sí, Digo, sí, bueno, sí. comprate un ribotril, Ujú. digamos, y guardátelo, pero ya 80, 100 es como que ya no me gusta tanto, digamos, comprar dólares. Y Claro. arriba de 100 me encanta vender los dólares y comprar bienes, porque una paridad mayor al 100%, yo vendo dólares y me voy a bienes. En el primer semestre del año también, producto de este impuesto a la riqueza, producto de ingreso extraordinario de retenciones por un precio muy alto, digamos, en soja y maíz, vos tuviste bajo déficit fiscal. Lo que te queda de aquí a fin de año van a ser meses en donde vas a tener déficit fiscales de 200.000 millones de pesos por mes. Se acercan las elecciones aparte y me imagino que van a empezar a gastar mucho más. Bueno, también tenés que te va a caer el ingreso fiscal, porque con esta pandemia te va a caer el ingreso Claro. fiscal. O sea que Sí, vos sí. venís con bajo ingreso de la pandemia, más gasto sanitario, más gasto por las elecciones, y bueno, vas a tener un déficit casi de 1,5 millón de millones, digamos, de acá a fin de año. Y eso, como no tenés crédito, vuelve, digamos, lavarropa. Entonces, digamos, mi impresión es que el Blue sí va a tener una aceleración, con momentos que sube y que baja. Por ejemplo, nosotros grabamos un video esta semana diciendo que el Blue podía bajar. ¿Pero por qué? Porque, bueno, puede bajar porque hoy hay que vender los dólares para pagar los aguinaldos. Dentro de Claro. 10 días vamos a hacer un video que vamos a decir que puede subir porque los que cobraron el aguinaldo se van a ir a comprar dólares. Pero, digamos, esos serruchos van a ir yendo para arriba y yo creo que vamos a estar con un dólar arriba de 200 para fin de año. Sí, el dólar va a seguir un sendero alcista. ¿Qué tan importante te parece la noticia, si no me equivoco, fue de la semana pasada, de esta calificación que pasamos de mercado emergente? No pasamos a frontera, pasamos a este standalone que nadie conocía que existía antes de esta noticia. ¿Te parece que es relevante? Y esto te lo ato con lo del FMI, ¿no? La teórica negociación del FMI, que van a negociar, que no, que antes de las elecciones, que después. ¿Qué tan relevante te parecen esos dos aspectos? Mira, yo creo que nos bajaron a país independiente para dentro de 6 meses subirnos a país de frontera y generar alguna suba. O sea, digamos, a ver, vos hoy tenés que el Club de París te aceptó una postergación, Ujú. que justo la postergación es hasta el 28 de febrero, que el primer trimestre del 2022, que es el momento en donde quería Alberto Fernández, Cristina y el mismo Guzmán cerrar el acuerdo con el FMI. Ujú. Le pidieron la postergación al FMI, el FMI le dijo ningún problema, arreglamos allá, mientras tanto poniendo estaba la garza, pagame todos los vencimientos de intereses que hay de acá a fin de año, que son importantes. Ujú. Pero bueno, seguramente lo van a poner con este dinero que le va a dar el fondo ahora, digamos, va a haber una compensación. Claro. Con lo cual, la pregunta es, nos fuimos a país independiente. ¿Le hace algo una raya mal tigre? Digo, a ver, los bonos nuestros llegaron a estar 33, 32 dólares de paridad. A ver, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Que bajen al rango 28, 30, 27, 30, 26, 30. El que lo vio en 30, hoy lo vio en 26, dice, bueno, la verdad que no me hace nada porque yo lo compré a 100, lo vi a 54, hoy lo veo a 34, mañana lo veo a 27, lo mismo. El que no vendió no va a vender y el que está tratando de pescar algo va a tratar de pescar lo más bajo posible. Con lo cual, nosotros decimos que si en este semestre las paridades de los bonos bajan de 30 dólares, van a ser excelente precio para comprar, porque seguramente si hay un acuerdo con el fondo, te van a subir a país de frontera y eso te lo van a vender como una gran suba, como para hacer un veranito. Ahora, no hay nada a corto plazo.
todo lo que vos quieras planear, yo esperaría que baje un poco más y trataría de comprar el año que viene. Perfecto. Una variable que no charlamos en todo este contexto que nos diste es la actividad económica. Vos asesorás a muchas empresas. ¿Cómo estás viendo la actividad económica de las empresas en general? Mira, a la mañana cae la venta y a la tarde afloja. Digamos, está muy difícil la actividad. O sea, yo te diría que vos tuviste un 2020 con muy poca circulación, un 2021 con un poquito más de circulación que en el 2020, pero hasta que acá no tengamos inmunidad de rebaño ni arranquemos, me parece que esto, digamos, no pasó lo peor. Mi sensación es que el gobierno está muy confundido, porque vos ahora estás en una campaña de vacunación. Cuando vos termine la vacunación y la economía se abra, ahí vas a saber con qué empresa contás o no contás. Gita Gopinath habla, digamos, de empresas zombie. Nosotros tenemos muchas empresas zombie en la Argentina. No sabemos si... Esto parece Walking Dead, está lleno de empresas zombie. La empresa de zombie tiene dos caminos. O fallece o se transforma en viable. Ahora, si se transforma en viable, tiene un segundo examen que es transformarse en solvente. Con lo cual, digamos, el ajuste acá no terminó. Todavía va a faltar mucho tiempo hasta que nosotros veamos realmente una tasa de desempleo que toque piso, una actividad que toque piso y ahí empiece a recuperarse. Yo no veo una actividad, digamos, creciendo. Distinto es el rubro de actividades que podrían estar recibiendo alguna inversión ahora, que son las actividades extractivas, las que tienen que ver con el petróleo, con el cobre, el campo, digamos que bueno, están con un plus, porque tienen buenos precios internacionales. Pero yo creo que todavía no hemos visto lo peor. Y lo planteo desde un punto de vista de que esto ha pasado en todas partes del mundo. Cuando se abren las economías, no hay oferta para todo. Está el ejemplo del Reino Unido, que el día que se abrió salieron todos a tomar cerveza y la cerveza se tuvo que racionalizar. ¿Por qué? Porque el proceso de hacer cerveza te lleva 15 días. Claro. Entonces, aquí ¿qué va a pasar? El día que se abra todo, nos vamos a ir todos a tomar cerveza y la cerveza va a aumentar y todos nos vamos a ir a comer un asado con nuestros amigos y el asado va a aumentar. Y después seguramente en 90, 120 días los precios van a ir descremando hasta que todo se acomode. Para alguien del otro lado no me puede estar diciendo, bueno, pero en la Argentina tiene una gran cantidad de personas debajo de la línea de pobreza. Es cierto, nosotros hoy debemos tener 75% de personas debajo de la línea de pobreza. Y digamos, no me hagan el verso que son 60%, porque debajo de la línea de pobreza son solo aquellos que ganan 66.000 pesos. Si ganan 68.000 también están en la línea de pobreza. Entonces, si querés poner un número en serio, pongamos 25% de la gente que está realmente fuera. Ahora, si ese 25% quiere comprar un buen queso, quiere comprar un buen asado, quiere comprar, digamos, algo que lo satisfaga, que lo va a satisfacer de buena calidad, los precios van a aumentar como locos, porque la actividad productiva es muy baja en nuestro país. Entonces yo lo que auguro es que cuando terminen de vacunar, el gobierno está desesperado poniendo plata en la demanda, y la verdad que no se han detenido a pensar qué pasa con la oferta. Entonces, si vos tenés cerrada la importación, si vos tenés caída la actividad y la oferta no funcione, el resultante va a ser un escenario de mayor inflación. En ese sentido, ¿te parece que en las elecciones de noviembre es un punto de inflexión? O sea, ¿te parece que esta estrategia del gobierno puede cambiar de alguna manera luego de las elecciones? ¿O te parece que es más de lo mismo después en noviembre? Mirá, no lo digo yo, lo dice Álvarez Agi, que hizo una gran definición de keynesianos que conocen los dólares y pesos y los keynesianos salame. Él dijo eso, no lo digo yo, pero en la medida de que nosotros tengamos inundado, digamos, el gobierno de keynesianos que creen que la solución de Argentina pasa por darle impulso a la demanda y ponerle más impuesto a la oferta, digamos, creo que estamos condenados a que los próximos años tengamos una mayor inflación. Ahora, el poder adquisitivo de los argentinos cayó un 26% desde 2017 hasta ahora. Si siguen por este camino,
vamos a seguir así. La única forma de que vos puedas dar un aumento salarial y que el obrero, el trabajador gane poder adquisitivo es que la empresa aumente en productividad. Y hoy, cuando vos haces un relevamiento de mercado, nadie está pensando en inversión. Entonces yo digo, no, más allá vos decías, digamos, no hay brujos, es cierto, no hay brujo. Ahora, si yo te digo, sentado en una mesa de café, que la inflación va a ser alta, va a ser alta. Es fácil pronosticar en Argentina. Mira, la inflación va a ser alta. Y sí, va a ser alta. ¿Va a pagar mucho impuesto en la ganancia? Pues no se ajusta por inflación. Y sí, vamos a pagar mucho impuesto en la ganancia. Tenés razón. Ahora, si la inflación es alta, tenemos que pagar mucho impuesto, y el dólar va a ser tan alto como la inflación. Sí, dale, ponelo, listo, ponelo ahí también. A ver, a retrasar el dólar hoy. Se te escapan los dólares alternativos, tenés dos caminos. O bajar los dólares alternativos o subir el dólar hoy. Un gobierno que tiene altas chances de poder perder la elección legislativa o empatarla, porque si la empata es como una pérdida también, ¿no es cierto? ¿Crees que va a generar confianza para que los dólares alternativos bajen? Entonces, si los dólares alternativos no bajan, van a tener que subir el oficial. Entonces, no me vengan con el verso que me vienen a hacer del tipo de cambio multilateral, que el tipo de cambio está alto. ¿El tipo de cambio está alto respecto a qué? Yo te pongo una retención de 33% que no está en el tipo de cambio multilateral, y el tipo de cambio es bajo. Entonces, vamos a ver, ¿qué es bajo o es alto? Porque ahora resulta que todo el mundo cantan al unísono que el tipo de cambio es alto. ¿Y qué? ¿No saben que son? Me olvidé que lo dicen están en capital y no están en el interior, que pagamos retenciones. Me olvidé de eso, perdónenme. Pero en verdad tenemos que empezar a mirar la economía, digamos, mirando un poquito más allá del obelisco, porque hay un montón de sectores que tienen retenciones y esos sectores no son competitivos. Ahí tocaste un buen punto. ¿Qué diferencias ves entre aquellos que ven la economía desde la capital y aquellos que ven la economía desde el interior de la Argentina? Y mira, me parece que nosotros nos fijamos muchísimo en la oferta. O sea, por ejemplo, el tema de la ganadería. Están todos hablando de la ganadería. El único problema de la ganadería, yo te cuento, todo lo que hablan, toda pavada. Toda pavada. No, porque la exportación, el problema que tiene la ganadería es que nacen poco ternero. Claro. O sea, a ver, lo demás es toda tontería. O sea, si vos abrís la exportación o la dejás cerrada, es lo mismo, va a aumentar igual la carne. Porque yo tengo que generarle un incentivo al criador para que haya más ternero. Entonces vos me decís, ¿está mal que cierre la exportación? Por supuesto, son unos descerebrados. Digamos, no tienen dólares y cierran la exportación. A ver, no entienden nada. Claro. Encima lo que se exporta es un animal que no lo consumimos, porque vos no te veo con mucha ganas de comer un asado de vaca de 450, 470 kilos. Vos querés un asado de un gordito de 320 kilos, lindo, tiernito, carne rosadita, poca grasa, bien, sí. Interesante. Entonces, a ver, primero que tienen que entender que lo que se exporta no se consume. Claro. Y yo he visto economistas en Buenos Aires decir, me dijeron eso el otro día. Menos mal que te lo dijeron. Bueno. Después, nosotros tenemos 23 millones de vacas que tienen una eficiencia de 63%. O sea que en el campo argentino hay 63% de las vacas que laburan, que dan preñadas, dan un ternero, y 37% que son turistas. Están ahí caminando, miran cómo labura la otra, va, muy parecido al Estado argentino, ¿viste? Dos laburan, claro. Uno mira, bueno, más o menos iguales las vacas. Sí, sí. Entonces, digamos, si yo no logro mejorar la oferta de ternero, no puedo cambiar el problema. Entonces, ¿para eso qué necesito? Necesito incentivo al criador. Hay una persona que se llama criador y le tengo que hacer ganaguita a ese tipo. Claro. Porque, digamos, yo no veo mucha gente dispuesta a irse al sur de la provincia de Buenos Aires, sin internet, digamos, con poca luz, con no buenos colegios, con mucho frío, a irte, digamos, a la cuenca del Salado, a morirte de frío, a ser criador para no ganar plata. Te quedas en Buenos Aires, tenés un montón de subsidios, tenés luz, tenés gas, tenés todo, y no te va para allá. Entonces, para que alguien se vaya del confort de Capital Federal para allá, tenés que generar incentivos. Entonces, si no nacen más terneros, no podemos ver toda la serie. Ahora, ¿vos escuchaste a muchos que dijeran que el problema es solo el nacimiento de los terneros? No. Entonces, esas son las pequeñas, grandes diferencias entre una persona. Empezamos la charla, yo no te hablé de la macro.
Ujú. Te hablé de cómo producir, de Claro. cómo el impacto de la logística, cómo girar más la plata dentro de la empresa, cómo proteger el dinero que ganás, cómo tenerlo afuera, no para llevártelo, sino porque probablemente lo tengo generando una utilidad para eventualmente más adelante invertirlo o poder buscar una inversión que tenga un costo de oportunidad más importante de mi empresa hoy, pero Ujú. una inversión que sea líquida, porque si mañana mi empresa se vuelve competitiva, puedo esa plata ponerla en mi empresa. Entonces me parece que nosotros permanentemente vamos con esta dualidad de cuáles son las inversiones financieras y cuáles son las inversiones productivas, y tratar de no hacer un versus, sino, digamos, una película. Vamos con todas juntas. Y la última, Salvador, hay Espera, muchos... ¿vos opinás Sí. lo mismo que yo de esto o no? Porque al final hablo yo, me voy a llevar la bronca de todo lo de Capital Federal. Vos sos el protagonista acá, Salvador, pero sí, No, opinás coincido vos con lo que, también. coincido con lo que vos decís. Creo que el tema, en definitiva, la economía es producción, ¿no? Entonces, o sea, si no hay incentivos para la oferta, coincido plenamente. Y si uno lee la historia argentina, en realidad este no es un problema nuevo, ¿no? Muchos gobiernos que van por el lado de la demanda y no incentivan la oferta, y ahí está el gran problema. Sí, coincido Bueno, yo 100%. creo que ahí está. Esto es clásicos versus keynesianos, si querés Hmm. ponerlo en un estilo. Hoy, lamentablemente, el keynesianismo le hizo muchísimo daño a la economía argentina, pues yo no me voy a poner a hablar de Keynes, digamos, podríamos hablar mucho de Keynes porque el tipo tenía una fiesta encima infernal, digamos, hubiese sido muy divertido salir con él en esa Sí. época victoriana, pero digamos, la verdad que fue otra época, otro tiempo, otro lugar, digamos, trasladarlo hoy no tiene sentido. Hoy tenemos otra No, sí. economía, convivimos con criptomonedas, convivimos con una tecnología de última generación. Keynes pensaba que la gente iba a trabajar menos horas y que iba a dedicar más tiempo al ocio, y resulta que hoy dedicamos más tiempo, somos ricos en dinero y pobres en tiempo, con lo cual no tenemos socios y tenemos dinero, y si tenemos ocio no tenemos dinero, y tenemos unos problemas tremendos que son muy distintos de la época en que Keynes manejaba la economía. Pero mi impresión es que tenemos que empezar a hablar más de productividad y menos de macro, más de oferta y menos de demanda. 100% de acuerdo. Y en ese sentido, hay muchos asustados sobre las elecciones de noviembre de este año. Había un político, no me acuerdo el nombre, que dice que el kirchnerismo está a 7 diputados de convertir a Argentina en Venezuela. Y ahí te quiero preguntar, ¿es un miedo que vos tenés, que vos ves que el productor tiene? Porque una cosa es una Argentina con estos problemas que relataste, que es una Argentina que conocemos, pero otra cosa es irnos a un extremo de autoritarismo y de libertades cada vez más bajas, que no lo tuvimos tan claro durante las últimas décadas. ¿Cuál es tu impresión sobre esa amenaza? Mira, yo creo que Argentina, los que dicen que Argentina va a parecerse a Venezuela es porque toman un leitmotiv para no explicar tanto, digamos, y quedar bien con un montón de gente. Argentina, bajo ningún punto de vista, es igual a Venezuela. Venezuela es un enclave de Cuba en América Latina. Venezuela la manejan militares que saben manejar el Estado, y para mal, pero lo saben manejar al Estado, Claro. digamos, y el petróleo está en manos del Estado, y es una renta que la saca el propio Estado. En Claro. Argentina nuestros gobernantes no saben manejar el Estado, un desastre, digamos. O sea, en primer lugar, no somos un enclave de Estados Unidos, de Cuba, no manejan el país los militares, las exportaciones en un 60% son del agro, Claro. la propiedad del agro está diseminada en un montón de gente, Ujú. digamos, así que yo no creo que es un leitmotiv que utilizan algunos para generar miedos e inmovilizar a gente. Yo, digamos, los consejos salva que doy habitualmente, le recomiendo enfáticamente a la gente que empiece a mirar más Netflix, Disney, digamos, Amazon, Paramount, digamos, todo ese tipo de cosas a la noche, y que no miren los noticieros ni los programas políticos, porque son Total. una serie de leitmotiv en donde la gente termina queriéndose suicidar. Y, a ver, dada la estructura impositiva argentina, si vos creces en tu empresa, pagás menos impuestos. Si vos te quedás igual, pagás mucho impuesto. Pero hay algo peor, si vos te achicás,
pagás muchísimo impuesto. Y si vos vendés todo en la Argentina y te vas a otro país, pagás mucho más impuesto. Y te comento que en Rosario, vivir frente al río en un departamento usado te va a salir medio palo. Ahora, en Miami, frente al mar, te va a salir 3 palos verdes un departamento. Entonces, no quieras comparar lo que vale un departamento aquí con lo que es la economía en Norteamérica, en donde está todo inventado. ¿Me explico? O sea, en mi casa ven un programa de Lucas Lagún en donde te hace una piletita y cuesta $600.000. Digo, acá en Argentina $600.000 y viví como un genio. Si te vas a Europa, te va a pasar algo parecido. Ahora, ni Europa ni Estados Unidos son los lugares para ir. El mundo que viene es el mundo de Asia, el mundo donde está el 50% de la población. Y cuando la gente me dice, me quiero ir de Argentina, ¿dónde te irías? Yo le digo, mira, China va a crecer muchísimo, India es un lugar maravilloso, Vietnam, Indonesia. Me dice, pero vos estás loco, ¿dónde querés mandar? No, el mundo va a crecer ahí, tenés que ir ahí. Dice, no, yo quiero ir a comer tapita a España. Eso no es muy productivo, que digamos, ¿me explico? No. O sea, Sí, irte a Miami, si vos querés hacer un negocio y vivir en Miami, tenés que pensar en una dotación de capital muy alta para sacarle rentabilidad. O sea, me quiero comprar una casita en Estados Unidos, hacelo, pero si querés ganar guita, tenés que comprar 100 casitas. Entonces, para eso necesitas apalancamiento, necesitas inversión, necesitas inscribirte. En Norteamérica, cuando llegás, te dicen 2 cosas. Mire, si usted se queda en este país, le vamos a asegurar 2 cosas. ¿Cuál? Va a morir de viejo o en algún momento va a morir, porque el ciclo vegetativo de la vida. Y ¿cuál es la segunda? Seguro va a pagar impuestos, porque te siguen hasta abajo la cama. Entonces, el punto es, cuando comparemos más o menos lo mismo. Yo no digo que esto sea un jardín de rosas, porque yo te estuve recitando recién toda la forma, hacer un escudo fiscal, ponerla acá, ponerla allá. Cuando armás todo eso, decís, ay, ¿tengo que hacer todo esto para tener una empresa? Sí, ¿por qué? Porque si no te agarra el Estado y te persigue. Y tenés que hacer inversiones tratando de saltear impuestos. Voy a hacer un plazo fijo ajustado por inflación, cuidado que paga renta financiera, entonces no compro ajustado por inflación, sí, compra un bono que ese no paga renta financiera, pero al bono no me da flujo, dice, y no te da flujo, pero no paga impuestos, y el otro paga impuestos. Bueno, tenés que ir buscándole la vuelta, y hoy en la Argentina estamos tan mal que si vos querés proteger tu inversión, en Argentina no tenés inversiones con flujo. O sea, no tenés ninguna inversión con flujo. Son todas acciones. Vos te comprás un bono ajustado por inflación, te la devuelven al final y en el mientras tanto te pagan el 1. Te comprás un bono, un soberano en dólares, te la ponen al final en la devolución y mientras tanto no recibís nada. Entonces, son todas acciones. Cuando a mí me dicen, ¿compro acciones o bonos? Son lo mismo. Son lo mismo, digamos. O sea, hoy en día en la Argentina es todo lo mismo. No tenés incentivo para producir. Entonces, el diseño del plan económico lo hizo Drácula en el tren fantasma, digamos. O sea, a ver, no hay forma de que vos puedas amalgamar algo con tu excedente para que gane guita en este país. Entonces, recurrentemente tenés que buscar alguna inversión afuera que por lo menos te pague un dividendo, te dé una amortización, te dé algo, y en lo posible que no te la mire el Estado, porque si te la mire el Estado, pagás 50% más de bienes personales, que es una tasa expropiatoria, porque básicamente es lo mismo que gana allá, te cobra bienes personales. Total. Entonces, la Argentina, digamos, entre los desastres de Cristina, los desastres de Mauricio y el profesor Alberto, digamos, nos dejó a todos con muy pocas alternativas de inversión, y tenemos que reinventar el giro de los negocios, el giro de los flujos, para poder maximizar utilidades, ya sea en actividad productiva o en actividad especulativa. Muy Mirá bueno. todas las cosas que me hiciste decir, ¿eh? Impresionante, impresionante. Así que bueno, te agradezco un montón, Salvador. Hiper claro, divertido, entretenido y muy útil. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos y por tener en cuenta a la gente del interior. Chau, chau. Qué buena charla tuvimos con Salvador Di Stefano, muy entretenido, muy real, muy yendo al grano y a lo productivo, que en la economía es donde se hace el dinero, ¿no? Haciendo negocios y tratando de sobrevivir a estos cambios tremendos de la economía argentina. Así que creo que Salvador nos ayudó a entender un poco mejor qué se viene, pero también cómo poder hacer dinero y cómo sobrevivir a estos continuos cambios. Muchas gracias por estar ahí en el podcast. La semana que viene prometo
subir otra charla con algunas de las personas más destacadas del mundo de las inversiones y el dinero. Te mando un abrazo muy grande, nos vemos muy pronto. ¡Chao!